que es el tratamiento farmacológico de las arritmias. Bueno, ustedes ya vieron, nosotros no tenemos grandes cosas para hacer con las arritmias. A las lentas, básicamente, les ponemos marcapasos. En cuanto a farmacológico, no hay mucho para hacer con ellas. Las taquiarritmias rápidas son las que más nos ponen en, digamos, en un brete, y les podemos hacer varias cosas, desde ablacionarlas, a tratarlas con medicación. Con el doctor Gant hablaron la parte de los dispositivos, todo eso. Bueno, nosotros nos vamos a tratar hoy las distintas drogas que hay para tratar los diferentes tipos de arritmias, que son básicamente, como les dije antes, las taquiarritmias, porque no hay ningún medicamento para las bradiarritmias. En realidad, en la clase yo les había hablado que se puede usar teofilina para la enfermedad del nódulo sinusal, como para aumentar la frecuencia cardíaca. No es una droga de electrofisiología ni de cardiología, pero sería, digamos, el único medicamento que podemos meter mano en las bradiarritmias. El resto de las bradiarritmias no tienen ningún tratamiento farmacológico. Bueno, por supuesto, salvo en el agudo, que si el paciente es que está con una bradicardia extrema o que le genera repercusión hemodinámica, le podemos poner isoproterenol, dopamina, etcétera, pero son medidas de sostén, no son específicos para la arritmia, ¿sí? Todos los antiarrítmicos están enfocados hacia las taquiarritmias. Auriculares, ventriculares, los vamos a ir viendo a todos y cada uno, y hay algunos que son más específicos para una cosa, otros para otra, algunos para todo. Entonces, hay una clasificación viejísima, viejísima, viejísimos de antiarrítmicos, en el cual hay 4 clases. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Y después, bueno, como se han ido agregando un montón de otros que no se encuadran en ninguno de estos grupos, porque la diferencia entre cada grupo es un mecanismo de acción, es qué canal electrolítico bloquean o predisponen. Y hay otros que son antiarrítmicos por otro lado. Entonces, esos quedan como misceláneas y entran todos en la misma bolsa como grupo 5 o como otros antiarrítmicos. Entonces, tenemos, ya les dije, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. El grupo 1 bloquea los canales de sodio. El grupo 2, los receptores beta. El grupo 3, los canales de potasio. Y el grupo 4, los canales de calcio. Así, someramente, esos son todos los grupos. Em, el grupo 1 tiene, si bien son todos bloqueantes sódicos, tienen distinto efecto, y distinta forma de bloquear los canales de sodio. Entonces, también los subdividimos en 3 tipos, el 1A, 1B y 1C. El 1A, acá eh, no sé por qué está mezclado, está alterado. El 1A es un bloqueo moderado, que acá dice bloqueo leve, es bloqueo moderado. El 1B es bloqueo leve y el 1C es un bloqueo intenso de los canales de sodio. Los beta bloqueantes, bueno, es el grupo 2, los bloqueantes de los canales de potasio, calcio, y dentro de las misceláneas está la digoxina, que actúa por el AMP cíclico, la adenosina, perdón, que ese es el que actúa por el AMP cíclico, la ivabradina, el procarolan, digamos, hay un montón que entra en una bolsa de diferentes mecanismos de acción. Entre los de clase 1, bloqueantes de sódico, eh, solo vamos a usar los que haya en la Argentina y los más comunes, que son en el grupo A, solo la quinidina tenemos a mano. La verdad es que hoy día está en bastante desuso, antes se usaba un montón. Hoy día no, pero tiene mucho efecto adverso, entonces muy proarrítmico. Entonces, si tenemos algún otro medicamento que sea más efectivo y o más seguro para tratar un mismo tipo de arritmia que la quinidina, lo usamos. En la clase 1B está la lidocaína, la fenitoína o difenilidantoína y la mexiletina. La lidocaína es buenísima, pero tiene la contra que es solamente intravenosa y su efecto es fugaz, así que tiene que ser en infusión continua. Se puede hacer un bolo y una infusión continua. Eso es lo único que tiene de malo, porque la verdad que es un medicamento súper noble y muy efectivo. Su
digamos, su representante en forma oral sería la mexiletina. Ese es el más parecido de los 3 a la perdón, de los otros 2 a la lidocaína, que es bastante noble, poco efecto adverso, pero tenemos el problema que hace más o menos, no sé, 10 años lo retiraron del mercado. Es un problemón para nosotros, porque después ya les voy a contar, hay algunas arritmias que la verdad que exquisitamente la mexiletina daba en el blanco y era la solución del problema. Sin mexiletina es un problemón porque primero, el paciente no puede vivir en una bomba de infusión de lidocaína, porque sería su parangón en la forma endovenosa. Y la verdad es que la difenilidantoína es un antiepiléptico, ¿no? Es el que se usa en neurología. Tiene un bloqueante sódico bastante inespecífico, tiene muchísimos efectos adversos y la verdad que no es tan potente como los otros ni tan efectivo. Entonces, este grupo, del grupo 1B, nos ha quedado bastante en ascuas, lo cual es una lástima porque ni el grupo 1A ni el grupo 1C son iguales. Si bien son todos son todos bloqueantes sódicos, por ejemplo, los QT largos, que dependiente del canal de sodio, esos son exquisitos con la mexiletina o con la lidocaína. Y la verdad que los pacientes se tienen que ir a comprarla al exterior, pueden cruzar Uruguay o algunos se lo mandan traer de Estados Unidos, porque realmente por ahí le damos flecainida o propafenona y no es lo mismo. Bueno, les acabo de nombrar entonces los del grupo 1C, la propafenona y la flecainida. Estos dos, los dos tenemos en Argentina, los dos se usan por igual, tienen algunas pequeñas diferencias que después las vamos a decir, pero los dos son bastante nobles. Yo pienso que deben ser los antiarrítmicos después de los beta bloqueantes más usados, la propafenona y la flecainida. Em, y bueno, después veremos las diferencias y en qué paciente lo usamos. Bueno, grupo 2, los beta bloqueantes, ya los conocemos a todos. El beta bloqueante antiarrítmico por excelencia es el Nadolol. Nadolol, lo mismo que la mexiletina, lo retiraron del mercado, lo cual es una lástima. ¿Se acuerdan? Los beta bloqueantes están los que son muy hipotensores, y para decirlo en fácil, y muy hipotensores y poco antiarrítmicos, y o muy antiarrítmicos y poco hipotensores. El que ganaba la posta en ese dentro de ese grupo era el Nadolol, que era puramente antiarrítmico, puramente bradicardizante y casi no hipotensaba. Y a nosotros nos servía un montón, en la gente joven especialmente, que son muy hipotensos, y el beta bloqueante a veces les iría bárbaro, porque su arritmia por ahí es mediada o estimulada por la adrenalina, y ¿qué nos pasa? Le damos un beta bloqueante y la presión la andan por el suelo arrastrados los pobres pacientes. Entonces, es un problemón para nosotros a veces dar beta bloqueantes. El Nadolol cumplía esa función genial que era súper antiarrítmico y casi ni les bajaba la TA. Bueno, también lo mismo, lo sacaron del mercado. Se puede pedir en forma magistral, que hay algunas farmacias que lo hacen, pero la verdad que nunca es lo mismo, no tiene mucha potencia, o por ahí, o por ejemplo, se ve que como lo fabrican en la misma farmacia, deben usar distintos excipientes, entonces de repente tienen un montón de potencia, al mes siguiente no tienen nada, es muy inestable, no es recomendable darlo de esa forma, hay que ir a comprarlo sino al exterior. Entonces usamos otros beta bloqueantes. El que le continúa al Nadolol en cuanto a más efecto antiarrítmico y no tan hipotensor es el bisoprolol. Ese nosotros creo que es el antiarrítmico beta bloqueante que usamos por excelencia. Pero ya les digo, no es igual que el Nadolol y la verdad es que hipotensa. Hay pacientes que más, otros menos, pero hipotensa. Después están los bloqueantes, los canales de potasio, amiodarona y sotalol. El sotalol es un híbrido entre beta bloqueante y bloqueante canal de potasio. Tiene un poquito de las dos cosas. Es buenísimo también, porque a veces no hipotensa tanto y es más antiarrítmico que los beta bloqueantes comunes. Entonces, es como un beta bloqueante plus. Y si tiene efecto adverso con amiodarona, le, o no querés dar amiodarona por los grandes efectos adversos que tiene, el sotalol no es ni tan suave como el beta bloqueante ni tan potente como la amiodarona. Es un buen híbrido, digamos, ¿no?
Después está el grupo de los bloqueantes de canales de calcio, verapamilo, diltiazem. Nos quedaría la amlodipina, pero esto pasa lo mismo con los betabloqueantes. Están los que son muy antiarrítmicos y poco hipotensores, y los que son muy hipotensores y poco antiarrítmicos. El verapamilo es el más antiarrítmico porque bloquea la conducción del sistema de conducción y es poco hipotensor. Y el opuesto es la amlodipina, que es un antihipertensivo genial y casi no tiene efecto bloqueante, ¿sí? Y el diltiazem queda como híbrido en el medio. Entonces, a veces el diltiazem sirve en un paciente que también, que por ejemplo, que es hipertenso y además tiene una arritmia, entonces en vez de darle verapamilo y tener que ponerle además un antihipertensivo, con el diltiazem matamos dos pájaros de un tiro, es antihipertensivo y antiarrítmico. Y después, bueno, los que le dije antes, la digoxina, la adenosina, el ibabradina, el procorolam, etcétera. Bueno, a ver, acá vamos a ver, este es el potencial de acción que conocemos todos, ¿sí? Es la representación, esto es de una célula cálcica, sódica en realidad, pero bueno, después, el potencial de acción de las células cálcicas es similar, solo que no tiene la fase cero igual, bueno, eso ya se lo saben de memoria. Y acá está en los 4 lugares donde actúan los 4 principales antiarrítmicos. Los bloqueantes de canales de sodio es en el ingreso de sodio, en la despolarización inicial. Después está la salida breve de potasio, ahí no actúa ninguno. Después viene en la fase 2 el ingreso de calcio y ahí es donde actúan los bloqueantes cálcicos, por eso retardan la conducción porque alargan el potencial de acción. Después viene la salida de potasio para compensar la bomba sodio-potasio, ahí actúan los bloqueadores de los canales de potasio y después viene, los beta bloqueantes actúan en la fase 4, que es la de la despolarización diastólica espontánea. Bueno, ellos lo que hacen es disminuyen la pendiente de la despolarización diastólica espontánea. Entonces, disminuye la excitabilidad de las células, disminuye el cronotropismo. Eso es lo principal que hace el beta bloqueante. Bueno, entonces, vamos a hablar de un poquito el efecto y la diferenciación entre cada uno. De los de sodio. El primero prolongan, en los clase 1A, prolongan la duración del potencial de acción. Las clase 1B no modifican la duración del potencial de acción porque actúan solo en la fase cero o incluso lo pueden acortar un poquitito, ¿no? Esta es la lidocaína, la mexiletina, etcétera. El clase 1A prolonga la duración del potencial de acción, esa era la quinidina. El clase 1C enlentece la conducción, pero no tanto como el 1A, y puede también prolongar el periodo refractario. Esto es flecainida propafenona. Después, bueno, los clase 2 bloquean los receptores beta-adrenérgicos, los beta-bloqueantes. Los clase 3, los bloqueantes cálcicos, prolongan la duración del potencial de acción porque prolongan la fase 2, prolongan el periodo refractario y bloquean, perdón, estoy hablando de los bloqueantes de canales de potasio. Prolongan la duración del potencial de acción porque disminuye la fase 3, aumenta el periodo refractario en forma uniforme en todas las células y bloqueando los canales de potasio. Después les voy a decir por qué es importante que sea uniforme en cada célula. Porque, por ejemplo, los clase 1A también prolongan la duración del potencial de acción, pero no en todas las células por igual. Y por eso es el efecto adverso de los clase 1A como la quinidina, que pueden prolongar la duración del potencial de acción en una célula y en otra no. Entonces, una célula todavía se está con el potencial de acción prolongado y otra ya se recuperó. Entonces, eso genera mecanismo de reentrada, porque tenés una célula todavía despolarizándose porque está demorada su duración del potencial de acción por los bloqueantes sódicos 1A, y tenés otra célula que ya se recuperó, que está excitable. Cuando la célula vuelve a su umbral negativo, está excitable. Entonces, la célula, cuando termina de despolarizarse, la célula inicial, que tiene el potencial de acción prolongado, estimula a la que ya se recuperó, y así se arman mecanismos de reentrada. Y bueno, clase 4, los bloqueantes de los canales de calcio, que también prolongan la duración del potencial de acción. Bueno, vamos a empezar con el clase 1.
Eh, acá tenemos, ejemplificado, esquematizado en línea de puntitos cómo cada clase 1A, 1B y 1C interactúan con el potencial de acción, ¿sí? El 1A es un bloqueante, perdón, el cambio, ¿se acuerda que les dije que el 1A era leve, severo y moderado? Bueno, no, es moderado, leve y bloqueo severo o acentuado de los canales de sodio. El bloqueante 1A, que tiene un bloqueo moderado, retrasa la fase cero, entonces aumenta, perdón, la pendiente el tiempo de pendiente de despolarización, entonces disminuye la velocidad de conducción, prolonga la repolarización y prolonga la duración entonces del potencial de acción. Entonces, el potencial de acción está más enlentecido, más demorada la despolarización y aumenta la duración del potencial de acción, la quinidina. Este es el que ocurre, esto en algunas células y en otras no. Entonces, es el problema de este fármaco, que la disparidad entre células que puede generar problemas. La miodarona hace lo mismo, pero lo hace homogéneo en todas las células. Entonces, la duración del potencial de acción es en todas por igual, entonces no ocurren estas complicaciones por mecanismo de reentrada, de micro reentradas, como efecto adverso de la medicación. Después, la lidocaína, la diferenilidantoína y la mexiletina de clase 2A es un bloqueo leve, entonces disminuye un poquito aumenta, perdón, un poquito la pendiente de fase cero, y por una recaptación de sodio disminuye la duración del potencial de acción. Por eso es muy poco arritmogénico la lidocaína y la mexiletina. Puede traer otros efectos adversos como que son la lidocaína, bueno, es un anestésico, ¿no? También por bloqueo de las células sódicas como parte de su efecto, no solo las bombas de sodio-potasio, está en las células cardíacas. Bueno, por otro lado está la flecainida y la propafenona, que son las que tienen el efecto más potente, entonces son las que más prolongan el tiempo de despolarización, pero no le hacen nada a la repolarización. La duración del potencial de acción es similar al de la célula base, que no tenía efecto antiarrítmico. Bueno, entonces vamos a hablar de todos y cada uno. Quinidina. La quinidina la usamos, puede servir para arritmias auriculares y ventriculares. Como dice ahí, hoy día muy poco frecuente por su efecto proarrítmico. ¿Qué hacía? Como prolonga la duración del potencial de acción, prolonga el QT. Porque prolonga, o sea, prolonga la despolarización y también la repolarización. Entonces, la duración del potencial de acción es mayor y el QT se prolonga. Pero ¿cuál es el problema? Que esto lo hace en una célula y en la de al lado no. Entonces puede generar reentrada entre células contiguas. Por eso se ha dejado de usar. Le han pescado la vuelta, la verdad, a la quinidina, porque exquisitamente el síndrome de Brugada ocurre lo mismo, ¿sí? Que hay dispersión entre la duración de los potenciales de acción de las distintas células y por eso los Brugada se mueren por fibrilación ventricular, ¿sí? Por mecanismo de microrreentrada entre células, o sea, esto mismo que produce la quinidina, el síndrome de Brugada lo tiene espontáneamente, y lo que ocurre con la quinidina es que las células patológicas del síndrome de Brugada les prolonga, entonces saca, o sea, en la célula que tenía la duración corta, la larga. Actúa sobre las células que no tienen prolongado el duración de potencial de acción. Entonces, las equipara. Entonces, en vez de en las células sanas de un paciente sano genera esa dispersión, en cambio, en los Brugada la neutraliza. Entonces, la quinidina se ha probado, lo que pasa es que no hay casuística suficiente como para, digamos, aseverar que ya es clase 1A, pero se utiliza para el tratamiento de los pacientes con síndrome de Brugada que tienen arritmia y tienen o no tienen un cardiofilador. El cardiofilador no es un tratamiento, el cardiofilador es un manotazo de ahogado.
lo va a sacar de la arritmia, pero lo ideal es que no tenga la arritmia, no sacarlo de la arritmia. Y la quinidina se ha demostrado que es un buen antiarrítmico para este tipo de paciente. Evita la fibrilación ventricular en los síndromes de Brugada. Em, bueno, esto que genera reentrada en fase, micro reentradas, hace una típica torsión de punta. Antes, ¿en quién se usaba un montón la quinidina? La quinidina es fantástica, tiene un mecanismo de acción muy rápido, entonces era fantástica en las guardias para revertir las fibrilaciones auriculares agudas. La quinidina era bárbara, pero después daba el problema que daba FB. No siempre, por supuesto. FB previa torsión de punta, ¿no? Por las micro reentradas. Entonces, la verdad es que se ha dejado de usar. Hoy día se usa mucho más, otros bloqueantes sódicos de tipo 1C, flecainida, propafenona, incluso en algunas guardias les encanta usar amiodarona, pero la verdad que todas estas otras drogas tienen un efecto retardado, o sea, por ahí tardan 1 hora, 2 horas en hacer efecto, después el efecto en sangre queda bastante tiempo, lo que tenía la quinidina era que era rapidísimo y uno podía dar de alta al paciente enseguida, pero bueno, por todos estos, por todas el efecto proarrítmico que trae, se ha dejado de usar. Em, Vamos a hablar de los de tipo 2A, lidocaína, fenitoína, que son los bloqueantes leves, ¿sí? O la mexiletina. Bueno, ellos inhiben la corriente rápida de sodio y acortan la repolarización. Son exclusivos para arritmias ventriculares. Las arritmias auriculares no andan con lidocaína. Las arritmias auriculares, en general, tienen mucha, participación de las células cálcicas. Entonces, como estos son bloqueantes sódicos puros, poco y nada le hacen a la aurícula. No son muy útiles. No le voy a decir que no sirven, pero en general el efecto antiarrítmico sobre la aurícula es muy pobre. Entonces, se usa más que nada para arritmias ventriculares. Y digamos, ¿cuál es la célula ideal para la lidocaína? Las células enfermas. Las células enfermas son súper inestables. Todo el resto de los antiarrítmicos, especialmente todo el resto de los bloqueantes sódicos, les pueden generar efectos proarrítmicos. De hecho, está el estudio CAST, que es un estudio que demostró que si dábamos bloqueantes sódicos 1C, flecainida, propafenona, todos esos, daban más muerte súbita que los que salvaban arritmia. Entonces, por eso los bloqueantes sódicos fueron demonizados por el estudio CAST. Parecía que en pacientes que eran coronarios eran mala palabra. Pero no así la lidocaína. La lidocaína, el tejido isquémico que está hipopolarizado porque la membrana está permeable, es ideal porque lo estabiliza, es un estabilizante de membrana, además de ser antiarrítmico. Entonces, es ideal para las arritmias periinfarto o pericirugía cardíaca, digamos, en todo miocardio isquémico, que la etiología de la arritmia sea de causa isquémica, por hipopolarización o por alteración de los canales de membrana, ¿sí? Perinfarto, pericirugía cardíaca, todo lo que sea, la lidocaína les va fantástico. Es dar el bolo y que se silencien todas las arritmias. ¿Cuál es el problema? Que es en bolo y después en infusión. Entonces sirve para la unidad coronaria, sirve para el agudo, para el crónico, digamos, para darlo de alta, y no, antes teníamos la mexiletina, ahora no tenemos nada. Igualmente, tampoco su efecto antiarrítmico exquisito, como es en células hipopolarizadas por la membrana permeable, por la isquemia, para cuando el paciente en general se va de alta, ese efecto ya pasó. La membrana celular ya empezó a reparar. Entonces ya por ahí la lidocaína no tendría un efecto tan exquisito. Pero la verdad que en una guardia, el bolo de lidocaína es salvador. Las tormentas eléctricas, las taquicardias ventriculares, la FB primaria, todo eso, la lidocaína es ideal, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, la mexiletina, ahí ya les dije, es la forma bioral.
Como la célula isquémica para cuando pasa vía oral ya está estabilizada, en general no damos este tipo de antiarrítmicos, sí, damos otros de más espectro, como por ejemplo la miodarona, que es bloqueante potásico. La miodarona es como un, a ver cómo decirlo, es como el all inclusive. Amiodarona es, en realidad, es bloqueante potásico principalmente, pero también bloquea el sodio, también tiene efecto beta bloqueante, también tiene efecto bloqueante cálcico. La miodarona tiene un poquito de cada uno, es como la droga más completa. También, por desgracia, es la droga más completa en efectos adversos, ¿no? Así que la respetamos bastante, pero a corto plazo es una droga muy buena, con muy poco efecto proarrítmico en el momento, o sea, tiene poco efecto adverso en el momento, a largo plazo es terrible, pero a corto plazo es muy bien tolerada, tiene poco efecto proarrítmico, entonces, tal vez un paciente que estuvo bien con lidocaína durante su evento agudo, su síndrome coronario agudo, etcétera, después de alta posiblemente lo demos más con amiodarona que con mexiletina, porque la mexiletina es solo como bloqueante sódico y no te cubre, por ejemplo, las arritmias auriculares, que por ahí tienen fibrilación, etcétera. La mexiletina es ideal para el QT largo tipo 3, que es el QT largo a expensas de los canales de sodio. Es exquisita para eso. Le das mexiletina, el QT se acorta y el paciente pasa a ser un paciente normal. El problema es que no la tenemos más. Hoy día le estamos dando a estos pacientes flecainida, pero la verdad no es lo mismo. No tiene el mismo efecto, no es tan exquisito, es una lástima, pero bueno, Claro, hemos... Hola. Alguien tiene abierto el micrófono. Hemos perdido la mexiletina, por desgracia, esperemos que en algún momento vuelva. Efecto colateral de la lidocaína, no, malestar gastrointestinal. Puede dar sabor metálico, puede dar sensación de plenitud, pero bueno, piense que lo usamos en un paciente en agudo, con lo cual el efecto adverso de que tenga malestar gástrico, digamos, pasa casi desapercibido, no es muy marcado y habitualmente además son pacientes que reciben múltiples drogas, con lo cual eh, es una droga más que le genera malestar al paciente. No es el efecto adverso lo que más nos importa de la mexiletina. Bueno, tercer grupo, flecainida propafenona, es clase 1C, son los bloqueantes más fuertes, son los que más acentúan la demora en la fase cero, pero la duración de protección de acción es normal. Por eso, dentro de todos los antiarrítmicos de clase 1, son los menos proarrítmicos, porque no generan esa dispersión en la duración del potencial de acción entre células, entonces no generan tantas arritmias por microrreentradas. Las recontra usamos. Yo creo que debe ser, después ya le dije, el beta bloqueante, el antiarrítmico más usado. Tiene una mala reputación por el CAST, pero la verdad es que si después nos ponemos a fijar un poquito quiénes fueron los pacientes que les fue mal en el CAST con esta droga, eran a los que tenían insuficiencia cardíaca por fracción de eyección disminuida, o sea, menos del 40%, y solamente de etiología isquémica, isquémico-necrótica. Por ejemplo, los dilatados idiopáticos, las miocardiopatías eh, dilatadas de otra etiología con deterioro de la función, a eso no les va mal con la flecainida. Entonces, no es que no se le puede dar a ningún paciente con fracción de eyección disminuida, o una fracción de eyección disminuida por un paciente valvular que está pasado porque no se operó a tiempo. En esos pacientes, los clase 1C, flecainida propafenona, no le hacen nada, no son proarrítmicos, solamente en la etiología isquémica. Pero bueno, están demonizados, en general los cardiólogos generales les tienen mucho miedo, los odian y aman la miodarona, y los electrofisiólogos, los que hacemos arritmia, estamos en el polo opuesto. Odiamos la miodarona por todos sus efectos adversos y además por su farmacodinamia, que es terrible, porque tarda un montón en actuar y si da efecto adverso, después tarda un montón en irse el efecto. O sea, para nosotros la miodarona es un engorro realmente. Por supuesto, cuando está bien dada es la gloria, pero no es una droga fácil. En cambio, estos tienen un mecanismo de acción rápido, empiezan a actuar enseguida, tienen muy poquito efecto adverso y si las dejamos supóngase, tiene un efecto adverso, la dejas de dar, listo, en 12, 24 horas ya se te fue el efecto. Cambio la amiodarona, por ahí lo arrastras 3 meses el efecto hasta que se va. Entonces, la verdad que son unas drogas bastante nobles. Los electrofisiólogos las adoramos, tanto flecainida como propafenona. Son
ideales en cualquier taquiarritmia auricular. La fibrilación auricular es de clase 1, es la primer droga, la flecainida o la propafenona, que se da en la guardia para revertir una fibrilación auricular. La quinidina era igual y era muchísimo más rápida, por sus efectos adversos ya no la damos flecainida o propafenona, ¿sí? Una dosis de ataque que revierte la fibrilación auricular y después lo seguimos dando porque las dos son las mejores drogas para evitar las recurrencias de todas estas taquiarritmias auriculares, ¿sí? Tanto paroxísticas, reentrantes, también las arritmias ventriculares de corazón sano, por ejemplo, las arritmias las estrocitos del tracto de salida del ventrículo derecho, son exquisitamente sensibles a la flecainida. La taquicardia catecolaminérgica como segunda elección, porque primera elección es el beta bloqueante. Todo lo que sea mediado por catecolaminas, el beta bloqueante siempre es la primera elección. Pero si, póngase, es un paciente joven, en general las taquicardias catecolaminérgicas son de gente joven. Entonces, esos pacientes por ahí no te pueden, no toleran dosis de beta bloqueante, pues se ponen muy hipotensos. Entonces, la flecainida y la propafenona están a la orden del día, esos no te generan nada, nada, nada de hipotensión, principalmente la flecainida. La propafenona tiene un poquito de efecto beta bloqueante, entonces puede disminuir mínimamente la frecuencia cardíaca y la TA. La flecainida no, ni bradicardiza ni potenza. Entonces, en gente joven, la flecainida es bastante usada. Bueno, ahí les puse, es de primera elección para revertir la fibrilación auricular y mantener el ritmo sinusal. Incluso un paciente, por ejemplo, no en agudo en la guardia. Vos recibís un paciente en la guardia con una fibrilación auricular, qué sé yo, asintomática, que es un hallazgo, entonces de tiempo incierto de evolución, o un paciente que te viene hace 2 meses con fibrilación auricular. Bueno, a este paciente es difícil que con un medicamento se revierta cuando la fibrilación auricular estuvo establecida durante más de una semana. Ya la aurícula se remodela, se acomoda la fibrilación auricular, no es fácil revertirla. Entonces, ¿qué hacemos? Lo anticoagulamos, por supuesto, porque pudo haber formado algún trombo, y procedemos a cardiovertirlo. Se puede cardiovertir en forma farmacológica, cardioversión farmacológica o cardioversión eléctrica. Farmacológica tendremos un éxito del 30%, por esto que les digo, en el agudo, en la F aguda, en la guardia, sí, tiene alrededor de un 80% de éxito, flecainida propafenona. En cambio, cuando la fibrilación auricular ya está establecida, es más difícil revertirla, tendrá un 30% de éxito como mucho. Pero igualmente se lo damos, ¿por qué? Porque son las mejores drogas para evitar recurrencias. ¿Qué ocurre? Cuando la fibrilación auricular está establecida más de una semana, hay remodelado de la aurícula y la aurícula entra en, a ver cómo decirlo en fácil, como en un plan más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, si uno lo quiere revertir a ritmo sinusal, enseguida se vuelve a fibrilar, porque es como que ya se acomodó, ya se remodeló hacia la fibrilación. Entonces, tenemos que darle algo que fije el ritmo sinusal. Bueno, estas son la flecainida y la propafenona. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente en la consulta, FA de tiempo incierto de evolución o, no sé, un mes, 2 meses. Lo queremos revertir a ritmo sinusal porque la fibrilación o le da síntomas o le está deteriorando la función cardíaca, etcétera. Lo queremos revertir. ¿Qué hacemos? Lo anticoagulamos un mes, de 3 semanas a un mes, y más o menos una semana antes de hacerse la cardioversión, cuando ya sabemos que está anticoagulado, antes de dar un antiarrítmico tenemos que asegurarnos que no haya ningún trombo, entonces tenemos que tener mínimo 3 semanas de anticoagulación, le iniciamos flecainida o propafenona. No pensando que vamos a ser exitosos y le vamos a revertir la arritmia, sino en plan de, bueno, en una semana después de que esté bien impregnado con esta medicación, lo chocamos, le hacemos una cardioversión eléctrica, retornamos al ritmo sinusal y lo que va a hacer la flecainida y la propafenona es perpetuar el ritmo sinusal. Son las mejores drogas para evitar las recurrencias, mucho mejor que la miodarona, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué puse acá? Bueno, es de primera elección para revertir y mantener el ritmo sinusal, lo que dije recién. Se usa mucho pill in the pocket. ¿Qué significa pill in the pocket? Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene fibrilación auricular paroxística, pero tiene
una cada 2 años. El paciente va a quedar todos los días de su vida medicado con estas drogas que son cada 12 o cada 8 horas, que tienen, no son agüita, tienen efectos adversos. Y por ahí el próximo episodio va a ser en más de un año. Entonces, hay muchos pacientes que usan esto que se llama pill in the pocket, que lo usan para cortarla. Tienen la fibrilación, la sienten, ¡tuc!, se toman 2 comprimidos. La cortan, listo, no hacen mantenimiento. Si le duró un buen rato o muchas horas y les costó cortarla, y por ahí sí pueden hacer una semanita, 15 días de mantenimiento, y después cortan la arritmia. O sea, la usan la arritmia, perdón, cortan la medicación. La usan como medicamento de ataque antiarrítmico para revertir la arritmia. Lo mismo que haríamos en la guardia. Si usted va a una fibrilación auricular aguda en la guardia, agarran, le dan flecainida o propafenona por boca. Bueno, es lo mismo que hacen ustedes en la guardia, pero se lo hace el paciente en la casa. El que ya tuvo 1, 2, 3 episodios y está podrido de ir a la guardia, se lo cortan solo, por supuesto. Si ven que no corta, van a la guardia. O si ven que le da algún otro síntoma fuera de simplemente las palpitaciones, va a la guardia. Pero hay pacientes que la sienten poco. Hay pacientes que la sienten, digamos, la sienten un poco y no les genera insuficiencia cardíaca ni nada, no les justifica ir a una guardia, entonces se la cortan solos. Em, ¿Cuál es el efecto adverso que tenemos que ver? Ninguna de las 2 da grandes efectos adversos fuera de efectos arritmogénicos, ¿sí? Por ejemplo, por ahí la propafenona puede caer un poco mal, a veces, da mucho malestar digestivo. La flecainida en general no da nada, ninguno de los 2 da nada, como mucho la propafenona da malestar digestivo, pero sí lo que tienen y que hay que vigilar es, ¿se acuerdan que eran los que más prolongaban la fase cero? Los que aumentaba la pendiente del tiempo de despolarización, bueno, eso puede generar que el QRS se ensanche. Entonces, más o menos, después de una semana de iniciado, tenemos que citar al paciente, hacerle un electrocardiograma. Con un electro simple, ya nos fijamos si tiene efecto adverso o no. Si tiene prolongación de la duración del potencial de acción, hay que suspenderla, porque eso va a ir acumulando y es para problema. Es súper proarrítmico y además da bradiarritmias, el paciente se puede bloquear. Entonces, ta le damos flecainida, le damos propafenona, a la semana sí o sí, o un electro o un holter, es más fácil ver el electro porque tenemos el electro de base y el electro a la semanita para compararlo y que no le aumente la duración del potencial de acción. Em, no es mínima la prolongación. El paciente que lo hace en general es bastante pronunciada y hacen una patente que parece muy, muy parecida al síndrome de Brugada. Hace esa misma con supra del punto J, hace una patente medio brugadoide. Eso es bien de la flecainida o la propafenona, y ahí lo tenemos que suspender porque va a ir al bloqueo AB. Pero no al bloqueo AB por sistema de conducción, sino porque las células no se van a despolarizar, porque la fase cero, perdón, queda, pero tan destruida, tan prolongada, que las células se bloquean porque no se polarizan, ¿sí? Bueno, acá puse la propafenona, tiene un poquito de efecto beta bloqueante. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que, no sé, es un fibrilado, que le queremos evitar las recurrencias, y además en su vida habitual es un paciente que es muy adrenérgico, muy taquicárdico, y bueno, por ahí entre las dos elegimos la propafenona, ¿sí? O un paciente que además es un hipertenso, y entonces por ahí en vez de flecainida le damos propafenona, porque la flecainida ni bradicardiza ni hipotensa. La propafenona, acuérdense que tiene un poquito de efecto beta bloqueante. Bueno, la pros y contras de la posología. La flecainida es mucho más barata. La flecainida se da cada 12 horas, 100 miligramos cada 12 horas. La propafenona, las pastillitas comunes, el que se llama normorritmin, que es el que teníamos de toda la vida, tiene el engorro que hay que darlo cada 8. Ahora salió el XR, que es un poquito más estable y ahí se da cada 12, igual que la flecainida. La dosis depende del paciente. Hay de 150, de 250, de 300, de 350 y de 450. Hay un montón. Todo depende eh, el efecto que querramos lograr y la,
y el efecto antiarrítmico que estemos logrando. Si empezamos con 150 cada 12 y no le hacemos nada, vamos escalando en las tomas, ¿sí? La propafenona tiene en contra que es mucho más cara que la flecainida. A ver, siento que las 2 son del mismo grupo, siento que las 2 hacen lo mismo y una sale la mitad que la otra, y bueno, obviamente para el paciente que va a estar crónico siempre conviene la más barata que la flecainida. Además, recuerden que tiene menos efectos adversos, la propafenona suele caer mal y la propafenona, salvo que compren la XR, hay que darla cada 8 horas. Eso también es un incordio, no es lo mismo tomar una mañana, una a la noche, que tener que estar tomando una a la mañana, una a la tarde y una a la noche. Entonces, eso habla, por eso siempre la flecainida de las 2 es la ganadora. Pero bueno, no voy a decir gran cosa porque la verdad es que la propafenona ahora salió el año pasado, entre el año fin del año pasado y este año, una forma XR que se da cada 12 horas, así que en ese aspecto vuelve a ser como pasa a ser, perdón, como la flecainida que es cada 12. Cae mejor la XR que la propafenona de siempre, que el normorilin de siempre, así que en este momento estarían parecidas en cuanto a eso, pero claramente la propafenora es muchísimo más cara que la flecainida. La flecainida tiene a favor también que hay una forma de larga duración, se llama Flenomid. La que es cada 12 es el típico Diondel que usamos, es la única marca, único laboratorio que lo hace, es el Diondel. Y ahora hay una que es de duración prolongada, en vez de tomar cada 12, se puede tomar uno solo por día, que es el Flenomid. La verdad, no me acuerdo ni de qué laboratorios es cada uno, pero es el único que hay. Diondel cada 12, Flenomid una vez al día, y la propafenona se llama Normorilmin, no hay ninguna otra, creo que debe ser de Casasco, Balearda, no me acuerdo de quién es, pero la propafenona está la común o la XR, que es esa, la que les digo que es cada 12 horas. Después, bueno, seguimos con el siguiente grupo, que son los beta bloqueantes. Bueno, los beta bloqueantes son nuestros grandes aliados. Básicamente, los beta bloqueantes son fantásticos para todo. Porque, y más aún en el paciente en agudo de unidad coronaria, porque es antiisquémico, estabilizante de membrana, antiarrítmico. El beta bloqueante es como todo lo que está bien. Antihipertensivo, mata todos los pájaros de un tiro. Lo que pasa es que, bueno, a veces alguno de los efectos no lo queremos y lo tenemos igual, ¿sí? Acuérdense que el abanico es grande, está entre el que pasa o no pasa barrera hematoencefálica, el que es bloqueante selectivo o no selectivo, bueno, de eso hay un montón, ¿sí? Entonces, por su efecto antiarrítmico nos disminuye las arritmias que son por isquemia, ¿sí? Nosotros en agudo le damos lidocaína, pero la lidocaína lo damos como antiarrítmico en el momento. Lo que hace el beta bloqueante es evitar la arritmia. De hecho, eh, hubo estudios en los pacientes post-RM que la única droga que evitaba que durante el postquirúrgico en la RECU hicieran FA era ponerle beta bloqueante en el post-RM inmediato a los pacientes. Así que tiene un efecto preventivo el beta bloqueante, ¿sí? Porque es estabilizante de membrana. También su efecto por bloquear los canales de los receptores beta, es que disminuye la pendiente de despolarización diastólica espontánea. Por eso disminuye la frecuencia cardíaca, ¿sí? Disminuye el cronotropismo. Y por otro lado, también aumenta el potencial de acción. Eso, el sotalol. ¿Se acuerdan que el sotalol también abarca en el grupo con la miodarona, en el grupo 4, que es un híbrido? Bueno, entonces, el sotalol hace todo. Disminuye la pendiente de despolarización y además aumenta la duración del potencial de acción. Es un antiarrítmico clase bloqueante de los canales de potasio también, y beta bloqueante, antiarrítmico clase 3. Bueno, el efecto entonces antiarrítmico de los beta bloqueantes, lo que les dije antes, aplana o inclina la fase 4 de las células automáticas, entonces disminuye la frecuencia sinusal y suprime los marcapasos ectópicos. Es ideal para taquicardias auriculares, por focos alternativos al marcapaso sinusal, las taquicardias sinusales, todo tipo de taquiarritmia que esté mediada por catecolaminas, por adrenalina, como bloquea su receptor, es ideal. Reduce la frecuencia cardíaca,
a expensas de disminuir el tono simpático. Así que la frecuencia cardíaca disminuye cuando la etiología es el tono simpático, ¿no? Em, Como las catecolaminas son arritmogénicas, ¿no? De hecho, está la taquicardia ventricular catecolaminérgica, todas las arritmias que ella genera o que la adrenalina perpetúa, los beta bloqueantes, por supuesto que la disminuyen o las inhiben, ¿sí? Y disminuye también la conducción y prolongan el periodo refractario de las células cálcicas, porque actúa sobre los canales de calcio 2, ¿sí? Los calcio dependientes. Entonces, también disminuye la velocidad de conducción y prolongan el periodo refractario. Entonces, en las células cálcicas. Entonces, son ideales para todas las arritmias reentrantes. En general, las arritmias macroreentrantes que impliquen o taquicardia paroxística supraventricular que abarque el nodo AB, o taquicardia por asa accesorio, ortodrómica o antidrómica, cualquiera de las dos, que tienen como participante al nodo AB, como al nodo AB tiene muchas células cálcicas, ¿sí? Y los betabloqueantes actúan también sobre estos canales de calcio y además disminuyen la velocidad de conducción, hacen que los circuitos reentrantes se corten. Por eso es una de las primeras drogas que podemos dar para los circuitos reentrantes. Eh, las drogas más exquisitas para los circuitos reentrantes, por supuesto, son los bloqueantes cálcicos. Por eso, porque el nodo AB son células cálcicas. Lo que pasa es que a veces o no lo pueden recibir o no tienen el mayor efecto y con el beta bloqueante, por ahí, ya le digo, tenemos como el que matamos dos pájaros de un tiro. Si el paciente es hipertenso, si el paciente es taquicárdico, es catecolaminérgico, entonces el beta bloqueante va más a la causa del problema que a la solución del problema, como irían los bloqueantes cálcicos, ¿no? El, como se dice, el verapamil o el diltiazem. Entonces, los beta bloqueantes son los únicos fármacos que disminuyen la mortalidad en forma significativa, ¿sí? Tanto en insuficiencia cardíaca, posinfarto o cualquier cardiopatía de etiología isquémica. Principalmente por sacar la etiología catecolaminérgica de todos los problemas. Entonces, es ideal para todo tipo de arritmias exacerbadas por las catecolaminas, la taquicardia sinusal, las taquicardias auriculares, las reentrantes. Eh, Cómo disminuye la frecuencia cardíaca, también disminuye la frecuencia cardíaca dentro de las arritmias. Por ejemplo, el paciente que lo vamos a dejar con fibrilación auricular o aleteado o que está en plan de cardiovertirse, pero todavía no se ha cardiovertido, como disminuye la frecuencia cardíaca, el beta bloqueante es una droga ideal para controlar eh, la frecuencia cardíaca de estas dos arritmias, que muchas veces son rapidísimas. Entonces damos beta bloqueante y dosis de acuerdo a la respuesta del paciente. 5 miligramos, 10 miligramos de bisoprolol, lo que queramos, con eso disminuimos la frecuencia cardíaca de la fibrilación o el aleteo. Sirve como prevención de la fibrilación auricular en el posquirúrgico, esto que les dije recién, ¿sí? Porque aparentemente la fibrilación auricular en el post-RM inmediato está relacionada a las catecolaminas, entonces fue la única droga que evitó eh, la instauración de la fibrilación auricular en el posquirúrgico inmediato. Eh, es ideal para toda arritmia inducida por el ejercicio, porque ya sabemos que es mediado por catecolaminas, tanto auriculares como ventriculares. Las extrasístoles o la taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho, que son las de Galabardén, que son totalmente inocentes y benignas, bueno, esas también andan muy bien con beta bloqueantes, y si no andan con beta bloqueantes, andan muy bien con flecainida. Las arritmias en la miocardiopatía, ya les dije antes, el único fármaco que redujo la mortalidad y la muerte súbita en forma significativa. El QT prolongado dependiente de los canales de potasio, también los canales de potasio que actúan en el QT largo tipo 1, tipo 2, que son los dependientes de los canales de potasio, son los canales de potasio que no son inhibidos por la miodarona, igual que por los beta bloqueantes. Es mucho más exquisito el efecto del beta bloqueante. Entonces, para los pacientes con QT largo,
tipo 1, tipo 2, o sea, expensas de los canales de potasio, se usa los bloqueantes, beta bloqueantes, principalmente el propranolol. Bueno, lo mismo que dije antes, control de frecuencia cardíaca, FA y aleteo, en la tormenta eléctrica, para estabilizar y para tranquilizar, para sacar la adrenalina como pata desencadenante de las tormentas eléctricas, y tiene como efecto adverso su efecto beneficioso. A ver, es un medicamento que inhibe las 4 propiedades cardíacas: dromotropismo, cronotropismo, batnotropismo y notropismo, ¿sí? Entonces, al inhibir todo, da hipotensión, que si el paciente es hipertenso ¿cómo es? Lo agradecemos, pero si el paciente no es hipertenso, hay que tener mucho cuidado y a veces no lo podemos dar. Es bradicardizante, tanto porque inhibe el nódulo sinusal por la despolarización diastólica espontánea, como la conducción en el nodo AB. Entonces, te da bradicardia sinusal y bloqueo AB, ¿sí? Aumenta la duración del PR. Da sensación de manos y pies frías, las extremidades están frías, porque da vasoconstricción periférica. Puede dar trastornos neurológicos o psicológicos porque pasa barrera hematoencefálica, depresión, tendencia al sueño, etcétera. Tiene, como la adrenalina participa en la erección, trae impotencia sexual, pero básicamente como casi todos los antihipertensivos, y puede dar broncoespasmo, ¿sí? Porque como es inhibidor de los receptores beta, inhibe tanto beta 1 como beta 2 y están en el pulmón. Entonces, puede generar broncoespasmo, no en cualquier paciente, pero tal vez en un paciente asmático puede puede aumentar su sensibilidad al broncoespasmo, ¿sí? Puede generar broncoespasmo. Entonces, en general, los pacientes EPOC o asmáticos intentamos no darlo. Así como también los receptores beta 1 participan en, en la contractilidad uterina. Entonces, las embarazadas tampoco, porque pueden entrar, pueden darle amenaza de parto prematuro, ¿sí? Porque aumenta la contractilidad uterina. Bueno, seguimos. Clase 3, los bloqueantes de potasio. Amiodarona, bloqueante de potasio por excelencia, y sotalol, la mezcla entre el anterior y los bloqueantes de potasio. Bueno, amiodarona. La amiodarona, como dice ahí, actúa a todo nivel. Poco disminuye la fase cero, poco, pero sí actúa en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3, en la fase 4, en todo actúa, ¿sí? Este es un compuesto iodado, este es un problema para uno de sus efectos adversos, que es similar a la hormona tiroidea, entonces la TSH, entonces el paciente, la TSH, ¿cómo es? La tiroides, la hipófisis cree que hay hormona tiroidea, inhibe la fabricación de hormona tiroidea y en realidad no es hormona tiroidea, esa miodarona que anda dando vuelta por el torrente. Entonces, genera hipotiroidismo, porque, porque es similar a la T4, ¿sí? Es similar a la hormona tiroidea. Entonces, uno de los efectos adversos que siempre hay que controlar con amiodarona es hacerle por lo menos una TSH. Una TSH antes de iniciar el tratamiento y, no sé, una vez por año hay que hacerlo. En general, a la larga, todo paciente con amiodarona, o no sé si todo, pero 90% va a tener hipotiroidismo por culpa de la amiodarona. Entonces, es una droga que más vale darla poco tiempo. Es muy efectiva, es muy fuerte como antiarrítmico, entonces cuando necesitamos en el agudo es bienvenida. Ahora, si en el seguimiento crónica lo podemos cambiar por alguna otra, es lo mejor, porque genera hipotiroidismo, que bueno, eventualmente se podría tratar con levotiroxina, ¿no? Pero también genera fibrosis, genera trastornos pulmonares, genera trastornos dérmicos, genera neuropatía, se deposita en las córneas. Es un lindo venenito. Entonces, la miodarona lo ideal es que sea a corto plazo. Y si no podemos elegir otra cosa y lo tenemos que dar a largo plazo, bueno, hay que vigilarla muy de cerca. Hay que hacer laboratorio con TSH anual, hay que hacer, ¿cómo se llama? Una espirometría con test de difusión para ver la parte pulmonar. Se deposita en córnea, tendrían que ir al oculista. En general, es
disminuye poco la agudeza visual, pero hay pacientes que se la disminuye, entonces también hay que ver eso. No hay que olvidarnos que puede dar neuropatía periférica, ¿sí? Empiezan a haber dolores, síndromes neuropáticos, etcétera. Em, y bueno, mayormente esos son los efectos adversos que da. Prolonga la duración del potencial de acción, bloquea la salida de potasio, bloquea también, por eso le dije, bloquea todos los canales, principalmente el de potasio, pero también tiene bloqueante de los canales de sodio, un poquito de bloqueante de los canales de calcio, tiene efecto alfa y beta bloqueante, disminuye el automatismo por el efecto beta bloqueante, disminuye la velocidad de conducción, por el bloqueo de los canales de calcio, por el beta bloqueante, y aumenta la refractaridad de los tejidos porque prolonga la duración del potencial de acción y disminuye el umbral. Entonces, es de recontra amplio espectro. En realidad tiene un poquito de clase 1, un poquito de clase 2, un poquito de clase 3 y un poquito de clase 4, ¿sí? Bloquea los canales de potasio, prolonga la repolarización. Bloquea los canales rápidos de sodio, disminuye la velocidad de conducción. Bloquea los receptores beta-adrenérgicos, disminuye el automatismo. Los canales lentos de calcio, disminuye el automatismo y los postpotenciales, las arritmias reentrantes. Y disminuye la conversión de hormona tiroidea de T3 en T4 periférica, entonces tiene un efecto proarrítmico como por el hipotiroidismo que puede generar, pero eso es despreciable. Digamos, el efecto proarrítmico del hipotiroidismo, por supuesto que es, pero digamos, el peor problema es todo el hipotiroidismo que genera la miodarona. Em, Al revés de la quinidina, ¿se acuerdan que yo les dije que los dos prolongaban la duración del potencial de acción, pero la quinidina es exquisita para algunas células y otras no? La miodarona lo que tiene de bueno es que son de todas las células por igual. Entonces, alarga el QT, pero no es un QT, entre comillas, peligroso como el que le da la quinidina. Esto es un QT homogéneo. Todas las células tienen el QT largo, entonces no genera arritmias por QT largo, ¿sí? Es como si fuera un QT largo buenito, para decirlo de una forma simple. Sí, no es un QT largo proarrítmico. Por supuesto que sí, si tenés un QT largo de 500, 600, una cosa monstruosa, sí, pero un QT discretamente largo, no pasa nada. Siempre la miodarona te altera la repolarización. Es muy fácil ver en un electrocardiograma un paciente que toma miodarona, te das cuenta enseguida, porque en general tiene la repolarización alterada, tiene la repolarización un poquito prolongada. Em, Otra contra que tiene la miodarona es su farmacocinética. Es de muy lenta absorción, muy lento inicio de acción, por eso en la guardia a la fibrilación auricular le dan la miodarona y es la peor droga que les pueden dar, porque hasta que actúa la miodarona tarda un montón. Les llega a dar algún efecto adverso y van a estar un montón de tiempo para sacársela de encima. La verdad que no es una droga muy práctica, pero bueno, es una droga que le gusta a todo el mundo y está mucho más ampliamente dada de lo que debería ser dada, porque la verdad que es un lindo veneno y hay otras drogas que son mucho más efectivas en hacer lo mismo que la miodarona, por ejemplo, para, esto es lo que le decía, la FA o cualquier arritmia de guardia, la flecainida, la propafenona son muchísimo mejores. Bueno, eh, la miodarona primero se tiene que unir al tejido adiposo. Es como que entonces por eso hacemos primero una dosis de carga. Cargamos al paciente, le damos una dosis grande, satura todos sus tejidos adiposos y después hacemos una dosis de mantenimiento, ¿sí? Tiene una eliminación